Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que estás viendo este video. Y antes de empezar, quiero agradecerles y felicitarlos sobre todas las cosas por haber permanecido en el curso, por haberse esforzado, sobre todo aquellos que han puesto su empeño, que han hecho las tareas, que han hecho las lecturas. Y espero que haya sido de buena cosa, ¿no? De gran bendición para ustedes el curso, que hayan podido aprender y, como yo les decía desde el comienzo, ¿no? Que esto sea un comienzo, que sea un seguir, un continuar, tampoco tomar las cosas como se las dice uno, tanto mi persona que fue quien tuvo el privilegio de dar el curso, sino también como el escritor del libro, que no sea algo que, como les dije antes, que la MEV dice tal cosa o yo pertenezco a una iglesia de la Misión Bethesda, entonces sí o sí tengo que aceptar todo tal cual es, sino que como buenos bereanos nos decidamos a estudiar, a profundizar, a seguir aprendiendo y a tratar de encontrar uno mismo de forma sincera y fiel lo que uno cree, lo que uno entiende por la palabra de Dios. Que esto sea y haya sido de bendición para ustedes, para mí es un privilegio, un gusto y de verdad estoy muy contento de haber empezado, pero como siempre les digo, es bueno empezar, pero mucho mejor es terminar, dice el dicho, y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es un esfuerzo logrado, es el empeño que le han puesto, verlo recompensado y espero que así haya sido y que nos podamos ver próximamente en otro curso del Centro Bíblico de la Gracia. Empezamos, quiero compartirles el PowerPoint que tengo para ustedes y vamos empezando. Espero que no sea muy largo, que se lo pueda hacer bastante corto, es lo que deseo, para que no tengan que estar viendo mucha cosa, pero espero que como ustedes ya saben, para el examen que tienen el día jueves en la noche, el final, que se juegan 40% de su nota, pero que con los dos parciales que hemos tenido sea suficiente, más este capítulo o lo que faltó, como se dice, sí, básicamente es este el capítulo que queda pendiente del parcial. Así que bueno, que puedan estar preparados y que se preparen bien, estudien bien y podamos hacer un repaso. Así que es lo que pienso hacer, primero que nada, hacer un breve repaso de todo lo que aprendieron. Esto evidentemente va para el examen, porque son las lecciones más importantes que hemos tenido en el curso. La primera de ellas es recordarles y que puedan aprender y saber que el mejor método para interpretar la Biblia es el método literal. No quiere decir que todo lo vamos a tomar literal, sino, por eso se hablaba de normal, ¿no? De entenderlo en el lenguaje normal. Dios quiso comunicarse con nosotros, Dios escribió su palabra para comunicarse con nosotros y es entendible que a veces pueda usar el lenguaje figurativo o alguna otra cosa, depende de qué tipo de lenguaje es, pero que por medio de la forma en la que Dios se expresó con nosotros, que no hagamos alegoría de todo, sino simplemente que entendamos cómo Dios escribió las cosas y que tratemos de hacer una hermenéutica literal. ¿Se acuerdan la palabra hermenéutica? Que quiere decir básicamente la interpretación literal de cualquier texto, en este caso obviamente de la Biblia, porque es el texto que nosotros estudiamos y que creemos que es palabra de Dios. Segundo, existe una distinción clara entre Israel y la Iglesia, con distintos programas a futuro, promesas que Dios nos ha hecho. Entonces, al tomar una hermenéutica literal, nosotros entendemos una clara distinción entre Israel y la Iglesia. Cada uno tiene un futuro diferente. Lo tercero, Dios a través de la historia trató con la humanidad por medio de distintas dispensaciones. Son 7 diferentes, nosotros estamos en la sexta y va a venir una futura que sería la del reino. Entonces, Dios ha tenido ese trato, esa oikonomía, era el segundo capítulo que habíamos visto en el libro, y Dios tiene ese trato, esa forma de manejarse con la humanidad, donde Él es la persona número uno, el dueño, y la persona número dos es la humanidad o diferentes grupos de la humanidad, como fue Israel en su momento, ¿no? Así que esa sería la tercera. Dios ha tratado con la humanidad en diferentes dispensaciones. La cuarta, que es la dispensación actual, la que nosotros estamos viviendo hoy, la que llamamos de la gracia, es un misterio único que se reveló al apóstol Pablo, dado por el Señor. La quinta, acuérdense la palabra misterio, ¿no? Esta dispensación es un misterio nunca antes revelado, nunca antes profetizado. La quinta, Israel ha sido dejado de lado, es la dispensación anterior en la ley. Dios le dio a Israel la ley, el pueblo elegido,
y Dios lo ha dejado de lado. Tiene promesas que le va a cumplir a Israel en un futuro, en la dispensación del reino. Pero todo este periodo de la dispensación de la gracia es un periodo intermedio, nunca antes profetizado. Las profecías que Dios tiene pendientes para Israel las va a cumplir en un futuro. Entonces, por eso, el punto número 5 es: Israel ha sido dejado de lado actualmente, pero temporalmente, como pueblo especial de Dios. La sexta, también fueron dejados de lado algunos eventos que sucedían en los tiempos de la ley y que ya no son necesarios, porque Dios trata con nosotros de maneras diferentes, como el bautismo en agua, los milagros indirectos, que son capítulos que hemos leído y que hemos visto. La séptima es que la iglesia tiene un futuro diferente, ya medio que lo habíamos mencionado, ¿no?, del establecido para Israel. Y nos queda quizá alguna pregunta, y por eso el capítulo 10, que es el periodo de transición, algunas dudas, como que quizá, cómo es que Pablo hizo señales milagrosas, hizo milagros y se bautizó, si él es el apóstol de la gracia, aquel que le fue revelado el misterio de la gracia. Quiere decir que él está dentro de la dispensación de la gracia, y como él ha hecho los milagros y como él se bautizó en agua, nosotros también deberíamos hacerlo. Así que vamos a ver eso. Algo que es importante es saber que la ley y la gracia como que se superponen. No es algo que terminó inmediatamente y ya cambió, sino que fue una transición, es un periodo de tiempo donde las dos cosas iban sucediendo. Mientras que la ley seguía y estaba ya bajando su intensidad o bajando su dimensión, la gracia empezó a tomar relevancia. A través del libro de Hechos lo podemos ver a través de sus capítulos, porque el libro de Hechos es un libro narrativo que cuenta una historia. Entonces se puede ver cómo del capítulo 2 al 8 estamos en tiempos de la ley. Nada cambió, así como Jesús vino bajo la ley, en los evangelios lo leemos, Jesús murió y siguió continuamente la dispensación de la ley. Nada cambió, Dios siguió relacionándose con Israel como pueblo elegido. La agenda de que venía el reino para Israel continuó. Por eso los apóstoles, al comenzar Hechos, nombraron al sucesor de Judas, porque ellos iban a reinar con Cristo en 12 tronos, etcétera, etcétera. Lo que sucede en Pentecostés es exactamente lo mismo. Suceden milagros y cosas que fueron profetizados en el Antiguo Testamento, es decir, que Dios le había profetizado a Israel que iba a suceder. Entonces, el hablar en lenguas de esa forma milagrosa, como sucedió en Pentecostés, fue algo normal, algo que estaba profetizado y que era parte de la dispensación de la ley. A partir del capítulo 9, con la conversión del apóstol Pablo, el apostolado a los gentiles, empieza un periodo de transición. No es un cambio brusco, sino que a lo largo de todo el libro de Hechos vamos viendo cómo va llegando esa dispensación a cambiar. Pero históricamente son varios años que pasan en el medio, hasta que Pablo recibe la revelación, hasta que el evangelio empieza a expandirse entre los gentiles. Ese cambio empieza a hacerse gradual. Es un periodo de transición entre una cosa y otra. Entonces, el apóstol Pablo era judío, era fariseo, de fariseo, como él mismo lo dice. Entonces, el apóstol Pablo se bautiza en agua, en Hechos, porque él era judío y estaba en el tiempo de la ley todavía. El apóstol Pablo hizo milagros porque necesitaba tener y demostrar esa autoridad apostólica. Entonces, Pablo se convierte durante la dispensación de la ley, por eso se bautiza, porque era parte de la dispensación de la ley, como buen judío, y Pablo necesitaba realizar milagros, como ya les dije recién, para acreditar su apostolado. Ahí tienen un pasaje bíblico que es 2 Corintios, capítulo 12, lo voy a buscar, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. El apóstol Pablo está escribiendo y dice: las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales y prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a los demás? Es decir, Pablo, entre los corintios y entre otras personas a donde él iba, mostraba las señales que eran auténticas de un apóstol. Para ser apóstol tenía que tener un montón de señales milagrosas. Y es muy interesante como Lucas, iba a decir el apóstol Lucas, como el evangelista Lucas escribe el libro de Hechos y contrasta cada milagro que el apóstol Pedro hizo con los que Pablo hizo, demostrando la autenticidad de Pablo, pese a no haber sido uno de los 12,
y como el mismo Pablo dice, como un abortivo, el nacido fuera de tiempo. Él no fue apóstol, discípulo de Cristo directamente, pero él sí recibió todas las señales, toda la autoridad como apóstol. Y por eso mismo lo dice, ¿no? Como un abortivo, como nacidos fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque él no estuvo con Cristo, pero él conoció a Cristo, se le presentó Jesucristo mismo cara a cara. Entonces, por eso necesitaba tener esas señales, porque él iba, y donde él iba, en cada ciudad que él iba primero a los judíos. ¿Cómo los judíos reconocían que él era un enviado de Dios? A través de las señales y los prodigios que él hacía. Eso no quiere decir que en su dispensación y su mensaje estos dones de señales tenían que estar permanentemente. Un poquito para que entendamos históricamente la forma en la que Pablo escribe sus 13 cartas. Tenemos 3 paquetes que se conocen como... Las primeras cartas fueron las cartas precarcelarias, las primeras que Pablo escribió después de hacer su primer viaje misionero. Pablo escribe entre el año 49 y 58, más o menos, sus primeras cartas. Gálatas, que es quizá la más antigua, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Corintios y Romanos. Estas son las primeras cartas precarcelarias, es decir, antes de que él fuera encarcelado. Luego están las cartas cuando él ya fue encarcelado, es alrededor del año 60 después de Cristo, y eso tenemos Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, esas 4. Y las últimas, justo unos añitos ahí, cuando Pablo ya estaba por morir, vuelve a estar encarcelado, pero se llaman las cartas pastorales. ¿Por qué? Porque le escribe a sus discípulos amados, que eran no necesariamente pastores de una iglesia, pero que estaban supervisando obras y tratando de poner pastores y ancianos. Esas son primera y segunda de Timoteo y Tito. Entonces, esas son las últimas cartas, las cartas pastorales. Entonces, el ministerio de Pablo arranca más o menos con la conversión, obviamente, el año 35, acá se los pongo en una línea de tiempo. En el año 47, 12 años después, recién hace su primer viaje misionero. Entonces podemos ver cómo todo este tiempo el apóstol Pablo estaba preparándose, después sirviendo en la iglesia de Antioquía por, creo, si no me recuerdo mal, 1 año y medio más o menos, y recién ahí se va de viaje, en su primer viaje misionero, año 47. En el año 50, 3 años después, hace su segundo viaje misionero. En el año 52 recién hace el tercero, y en el 60 es encarcelado o llega a Roma. Y en el 68 él muere. Las epístolas de Pablo, fíjense que en el 67 más o menos, son sus últimos años cuando él escribe estas cartas, ¿no? Las pastorales. Estas son las epístolas de Pablo. Las precarcelarias las escribe acá, las primeras, las desde la cárcel las escribe en el año 60 y las cartas pastorales justo antes de morir. ¿Sí? Entonces, el libro de Hechos fue o transcurre entre un poco antes del ministerio de Pablo, cuando Jesús asciende al cielo, hacia, perdón que me fui, hasta más o menos el tiempo del año 60 en la cárcel en Roma. Ese es el capítulo 28 de Hechos, donde dice que Pablo llega a Roma. Milagros de Pablo. Pablo hizo milagros. En Hechos 14, del 8 al 10, él nos cuenta que él sana a un hombre cojo de nacimiento. Lo podemos ver para que quede claro, aunque me voy a extender un poquito, pero es bueno o válido que se haga. Fue la situación en Listra. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Esta es una de las sanaciones más famosas de Pablo, donde aquí mismo se creen que él era un dios, que era Mercurio. Dice acá, o Hermes, según el dios griego o romano. Como ven en el versículo 12, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra, era el mensajero, que era lo que hacía ese dios. Entonces los gentiles se lo confunden porque no entienden que era ese milagro. Los milagros se hacían, como dice 1 Corintios 1:22 o 14. Se me olvidó. Voy a buscarlo. 1 Corintios, es 1:22. Claro que sí, 1:22. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría.
Entonces los gentiles no tenían que recibir esos mensajes, esos señales, esos dones, esos milagros, porque no lo iban a entender y los adoraban como si fueran dioses. Eran los gentiles, los judíos, perdón, los que entendían que el hacer milagros de esa manera era de un enviado de Dios. En Hechos, otra vez volvemos a Hechos 16, 16, Hechos, vamos ahí, 16, de 16 al 24 nos cuenta que él expulsa a un demonio de una joven esclava. 16, 16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo molestó tanto a Pablo que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó y se armó un gran revuelo, ¿no? Esa fue la respuesta. En el versículo 20 los dice: están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohibía admitir a prácticas, etcétera, etcétera. Este fue el segundo. En Hechos 14 y en Hechos 19 nos dice que hacía toda clase de milagros, así que hacía muy diversos milagros. Y en Hechos 20 resucita a Eutico, que se acuerdan que estaba en una ventana, como en el tercer piso, si no me acuerdo mal, y se cae y él lo resucita. Entonces, esto sucede durante las epístolas, antes de las epístolas carcelarias y pastorales. Pablo, después, cuando pasan las epístolas más adelante, por el año 60, esto pasó antes. Por el año 60 hay algunas cositas interesantes. Pablo deja a Epafrodito enfermo y casi muere. Eso nos lo cuenta Filipenses 2, 25 al 30. Lo tienen ahí, les dejo los versículos para que lo vean. Pablo le aconseja a Timoteo no tomar agua sino vino por su enfermedad estomacal, 1 Timoteo 5:23. Él deja a Trófimo enfermo en Mileto, 2 Timoteo 4:20. Y también no hay apariciones milagrosas sobre el final del ministerio de Pablo, no parece haber más nada de milagros y cosas así. Lo que da la impresión es que cuanto más se empieza a expandir hacia el pueblo gentil, y en hecho nos muestra varios episodios donde Pablo empieza a sacudirse el polvo de los pies de los judíos y dice: ahora nos vamos a los gentiles. Ustedes pueden ver esa transición si estudian el libro de Hechos. Cuanto más se están yendo hacia los gentiles, menos milagros, menos dones de señales aparecen, y también menos bautismos en agua. El ministerio de Pablo fue expandiéndose progresivamente a los gentiles, como les venía diciendo. Inclusive Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era buscar judíos, buscar gente que ya tenía un conocimiento de Dios para contarles que el Mesías había venido y lo habían rechazado. Algunos se juntaban, pero eran la minoría. Generalmente los judíos los rechazaban, le hacían la vida imposible, como en Tesalónica y otros lugares, y se tenían que ir. Más o menos el progreso fue, en Hechos 13 nos muestra cómo llegaron a la zona de Antioquía y Pisidia y fueron expandiéndose. Llegaron a Corinto en Hechos 18:6, y ahí es cuando empiezan a sacudirse el polvo de los pies, decir: bueno, con ustedes ya no tenemos más nada que hacer, nos vamos a los gentiles. Ese es un segundo rechazo, en Hechos 18 lo podemos leer, ese 18:6. Vean que están en Corinto y dice Pablo: pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. ¿Por qué? Porque él ya les había predicado el Evangelio. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Y en Hechos 28:28 vuelve a suceder lo mismo, un tercer rechazo y un tercer ir a los gentiles, ¿no? Dejar a los judíos para terminar de ir a los gentiles. Es como que en béisbol dirían strikes, ¿no? Strike 1, strike 2, strike 3, se acabó, ya no más. Y ahí termina el libro de Hechos, llegando a la capital del imperio de todo el mundo, donde, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Ya la civilización completa estaba escuchando el mensaje, el evangelio se estaba expandiendo a los gentiles por todos lados, y evidentemente esto fue así. Solamente una vez Pablo enseña sobre los milagros indirectos. En todas sus cartas, 13 cartas,
Fíjense que en lo último le escribe a sus discípulos amados, Timoteo y Tito, que eran pastores, que estaban encargados de obras en varios lugares, supervisando, poniendo pastores en diversas iglesias o ancianos, y en ningún lado les da indicaciones sobre estas cosas. Y les habla sobre eclesiología, o sea, el estudio de la iglesia, cómo organizarse como iglesia, les habla sobre cómo ser líderes, etcétera, etcétera, y no les habla nunca de estas cosas, ni sobre los milagros indirectos, no le da indicaciones sobre el bautismo en agua, sobre ninguna de estas cosas. Entonces, solo en 1 Corintios del 12 al 14 se habla de los milagros indirectos. Y 1 Corintios es de las primeras cartas que Pablo escribe, es un libro de los más tempranos que Pablo escribió. Parece que lo que enseña es contra el mal uso de estas señales, estos dones señales, y en las demás epístolas ni menciona nada Pablo respecto a los milagros indirectos. Entonces, como que se va notando que van desapareciendo paulatinamente. En Pablo hay 4 menciones de que él bautice en agua, máximo 4. A Lidia y a lo de su casa, en Hechos 16, 14 y 15, esto pasó en Filipo, cuando estaba Lidia, que estaba a orillas del río. Lo que tenemos que tener claro es que Lidia era judía, aunque vivía como en un lugar gentil. Al carcelero de Filipo y a lo de su casa, también en Filipo, por eso dice Filipo, ¿no? En la mismo capítulo, un poquito después, cuando Pablo es encarcelado y sucede el terremoto y él se quiere matar, bueno, a ese carcelero Pablo lo evangeliza, a él lo bautiza después. A los convertidos en Corinto, Hechos 18, 8, y por último a los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, en Hechos 19. Después no hay más menciones de Pablo bautizando, más allá de que después él menciona en 1 Corintios a algunos de los que por ahí bautizó. ¿Por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué Pablo bautizó? Si él lo hizo, deberíamos seguir haciéndolo nosotros, ¿no? Pero como vemos, estos ejemplos ocurren temprano en el ministerio de Pablo, donde estaba este periodo de transición. El último caso sucede durante el segundo viaje misionero, el de los discípulos de Juan. En cada caso, excepto el del carcelero de Filipo, el trasfondo es completamente judío. Los convertidos en Corinto, Lidia, son todos, y los de su casa son todos judíos. El único caso quizá es el del carcelero de Filipos, que probablemente haya sido gentil. Pero como decíamos recién, está dentro de los tiempos más tempranos del ministerio de Pablo, donde el periodo de transición era todavía notorio y recién se estaba despegando del trasfondo judío. Lidia era parte de un grupo de damas judías en Filipo que estaban reunidas, no tenían sinagoga, por eso no se reunían se ve que no había suficientes judíos en la ciudad de Filipo y no tenían sinagoga, entonces se reunían a orillas de un río en el día de reposo. Eran judías que se reunían a orillas del río y por eso Pablo las fue a buscar. Los de Corinto fue un lugar donde la iglesia empezó de una sinagoga, todos eran judíos, una sinagoga, entonces estos creyentes, nuevos creyentes en Cristo, fueron convertidos del judaísmo. Y los discípulos de Juan el Bautista eran todos judíos, eran discípulos de Juan el Bautista, o sea, todos judíos. Es decir, que el único caso probable es el carcelero que pudiera ser gentil. Entonces, evidentemente, como todos estos casos son tempranos en el ministerio de Pablo y la gran mayoría tiene un trasfondo judío, lo más probable o lo que tiene más que ver es con que esto es un periodo de transición donde todavía estábamos desprendiéndonos del tiempo de la ley. Entonces, más o menos es así. La ley y los creyentes también en la dispensación de la ley, porque esto va a ser importante también notar, que es lo último que quiero compartir, por lo menos para que lo tengamos claro, es si los creyentes de la dispensación de la ley, ¿qué pasa con ellos? ¿No? ¿Qué pasó con ellos en esos tiempos? Entonces, una posibilidad es que se corta antes, así, y que no entran en ese tiempo de la dispensación de la gracia, y esto es importante por las cartas que ellos escribieron, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Judas, Juan, etc. O si es así, sucede que ellos siguieron. Entonces, ¿por qué importa? Importa porque estos apóstoles escribieron cartas en el Nuevo Testamento. Entonces, muchos, y hay algunos que dicen, solo las epístolas de Pablo son importantes para la iglesia hoy, para el cuerpo de Cristo. Cuando otros dicen, no, las demás también. Pero ¿cuál es el fundamento, no? Y
¿Son directamente para la iglesia las cartas de estos otros apóstoles o eran para la ley o para los judíos de ese tiempo? ¿Son directamente para nosotros o no son? Y considero que tienen todos verdades horizontales. Son cartas bastante genéricas, bastante generales para cualquier cristiano y trasciende cualquier dispensación. No son tan puntuales en muchas cosas de los tiempos de la ley. Las epístolas de los cristianos judíos son prácticamente en todo horizontal, ¿sí? Porque tratan con cosas que se aplican a la iglesia o a la vida cristiana. Santiago, por ejemplo, habla sobre tener fe verdadera, algo que nosotros necesitamos, los peligros de la lengua esta lengua. Pedro sobre los sufrimientos por Cristo, vivir piadosamente. Juan sobre amar de hecho y no de palabra, perdón, sí, amar de hecho y de palabra, no solo de palabra. Judas sobre las advertencias de los falsos maestros y las apostasías. Todo eso es para nosotros también. Así que bueno, eso es todo. Espero que lo puedan haber disfrutado el curso, que puedan haber aprendido mucho. Y nada, nos vemos el jueves, prepárense con un poquito de esto, entender bien lo que es la transición, de por qué sucedieron algunas cosas, más todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Repasen y estudien los 2 exámenes parciales y con eso creo que estarían bastante listos para el examen final. Un gusto haber compartido con ustedes. Dios los bendiga.